Me esperan un ratito para compartir las diapositivas. Correcto. No sé si ustedes pueden visualizar las diapositivas, por favor, confirmen. Sí, sí se puede ver. Sí, se puede ver. Listo. Listo. Bueno, señores estudiantes, muy buenas noches. Me identifico, soy la abogada Tamara Pérez, poseedora de una maestría en Derecho Constitucional, por lo tanto, la materia que les voy a impartir el día de hoy pues es muy, muy importante dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Vamos a empezar clases y espero que, bueno, esta clase no les sirva para ustedes, para lo que se estén preparando. Y cualquier duda que ustedes tengan, pues háganmelo saber, ¿no? En el transcurso del desarrollo de la misma. Vamos a empezar y vamos a iniciar con conceptos, ¿no? Conceptos básicos que conciernen al derecho constitucional. ¿Ya? Por tanto, nosotros dentro del derecho constitucional decimos que el derecho constitucional está ligado a principios y derechos. Nosotros con la nueva vigencia de nuestra Constitución de la República del Ecuador, pues somos un Estado garantista de derechos, porque así manifiesta nuestra Carta Suprema. Entonces, antes de empezar las clases y de ir desmenuzando, ¿no?, todos estos principios que corresponden a la materia, pues es importante que ustedes, pues si por cultura general, tengan, no está aquí en las diapositivas, pero tengan en cuenta lo que manifiesta la pirámide de Kelsen. Me gustaría que lo investiguen, en donde es una pirámide en donde se encuentra especificado y desmenuzado cómo está de manera jerárquica ordenado nuestras leyes en el Ecuador. Por lo tanto, en la cúspide de nuestra pirámide nosotros tenemos la Constitución de la República del Ecuador y por debajo están el resto de normativas infraconstitucionales como tratados de derechos una vez suscritos por el Ecuador, que son de plena vigencia para cualquier proceso que se lleve dentro de la jurisdicción constitucional. Tenemos leyes orgánicas, ordinarias, reglamentos, que todas estas normativas y todas estas leyes pues tienen que tener estricta concordancia con lo que manifiesta nuestra norma suprema. La Constitución es nuestra principal norma dentro de nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto, toda ley orgánica o ordinaria tiene que tener estricta relación con los preceptos constitucionales que emanan nuestra Carta Magna, nuestra Carta Suprema. Bueno, a manera de introducción vamos a ver las características del derecho, haciendo una introducción a lo que es el derecho constitucional. Y vamos a hablar de la bilateralidad, y decimos que se refiere a que así como impone derechos, también los concede al individuo. Esto quiere decir que requiere la interactividad de dos o más personas para hacer efectivas lo que constituyen elemento fundamental para el ejercicio jurídico. Decimos que ahí vemos, ustedes pueden ver la imagen, ¿no? Todo lo que concierne a derecho constitucional obliga a los estados, dentro del derecho constitucional internacional también, a que se cumplan, ¿no?, todos los principios y leyes que están pragmatizados en nuestra Carta Suprema. Hablamos de la bilateralidad, como dice, ¿no?, esto nos quiere decir la interactividad de dos o más personas para ser efectivas. ¿Y cómo hacemos efectivo el goce de los derechos? Pues en base a su cumplimiento, garantizando estos derechos. Exterioridad, decimos que la norma jurídica toma en consideración la adecuación externa de la conducta con el deber estatuido en la norma, sin importarle si hay o no intención. Siempre nosotros hablamos, ¿no?, de que antes de que exista una normativa, o nos preguntamos por qué existe la ley. Entonces, nosotros decimos en derecho que siempre tiene que ver con la conducta humana. Pues si bien es cierto, la ley se crea para efectivamente
regular esa conducta humana de las personas. Por lo tanto, se crean normativas orgánicas, ordinarias, que regulan de cierta materia de manera especializada en la conducta de todos los ciudadanos. Heteronomía nos manifiesta que es un término utilizado para describir la voluntad que no es propia del sujeto, sino que sigue la voluntad de un tercero. Es decir, que esta característica ocasiona que un sujeto siga una ley que no es generada por él mismo. Es un antónimo de autonomía. Perfecto. Nosotros dentro de las fuentes principales de derecho, al hablar de la conducta humana, nosotros tenemos una fuente principal de derecho que es la costumbre. Y la costumbre se basa en repetir hechos reiterativos, ¿no? Que lo hace la persona en su diario vivir. Por lo tanto, es una fuente de derecho al igual que la ley, la doctrina, la jurisprudencia, que también nosotros tenemos muchos alcances hoy en día con nuestra Corte Constitucional, que es el máximo organismo de interpretación constitucional en nuestro país. Por lo tanto, si hablamos de estas características, hablamos que si bien no es la voluntad de una persona, pero sí de un tercero que se conlleva y es generada por una ley. Heterointegración propia. Nos dice que a través de los códigos éticos o principios contenidos en leyes extranjeras, en normas internacionales, etc. Entonces, aquí hablamos específicamente de la ley, ¿no? Hablamos de la normativa, hablamos de la doctrina, sea esta nacional o internacional. Nosotros, para poder motivar cualquier situación en derecho, cualquier proceso judicial, más aún constitucional, nosotros utilizamos una fuente muy importante que es la doctrina. Y la doctrina pues se refiere a todos los conceptos, criterios de los estudiosos del derecho, que si bien se encuentran, ¿no? en algunos libros, en algunos textos, en los códigos tenemos que obviamente el legislativo es quien tiene esta potestad, y también cierta normativa, ¿no? Cierta doctrina que nos habla acerca de los principios del derecho, sea esta leyes nacionales o internacionales. Heterointegración impropia. Bueno, aquí nos referimos pues a acudir a fuentes distintas a la ley. Miren, aquí está lo que yo les hablaba anteriormente. Aquí está, hablamos de la costumbre, principios generales de derecho, precedentes, etc. Cuando nosotros hablamos de que les manifestaba anteriormente de la costumbre, pues bueno, vamos a poner un ejemplo. Es específicamente lo que pasa, por ejemplo, con la justicia indígena. Nosotros, en el artículo 1 de nuestra Constitución, al reconocer, al ser el Ecuador un Estado pluricultural, intercultural, pues nosotros estamos reconociendo todos los pueblos y nacionalidades que existen en nuestro país. Por lo tanto, ellos tienen y utilizan mucho la fuente de lo que es la costumbre. Entonces, al hablar de costumbre, que son actos reiterativos de una persona que se vuelven ley, así dice la doctrina. Entonces, ellos, de acuerdo a sus códigos ancestrales, pues tienen muchas costumbres de acuerdo a cada pueblo y a cada nacionalidad. Entonces, miren aquí en el gráfico cómo se crea una norma, cómo se crea un código, primero en base a la necesidad de la población, pero concuerda, ¿no? Con la costumbre, la normativa y por ende la ley. Coercibilidad. Nos dice que consiste en que la norma puede ser cumplida incluso en contra de la voluntad de la persona. En otras palabras, el Estado tiene la posibilidad de aplicar una norma y la sanción a través de la fuerza física si el involucrado se niega a cumplirla. En realidad aquí hablamos de los medios coercitivos, ¿no? Ustedes saben que dentro del derecho, sea público o privado, nosotros tenemos, por ejemplo, hacemos alusión al Código Orgánico Integral Penal, que si bien existe un catálogo de figuras penales, pues cuando se ha podido verificar que esta acción es ilegítima, contraria a derecho, pues hablamos ya de que una vez que se establezca la responsabilidad dentro del proceso penal se va a cumplir una pena. Es bueno decirles esto, ¿no? De que el desconocimiento de la ley no exime a persona alguna, no exime de responsabilidades.
Hay muchas ocasiones en que en los procesos se ha argumentado de que, es que el señor no conocía la ley, pero se sobreentiende que todos conocen la normativa dentro de nuestro eh, territorio ecuatoriano. Por lo tanto, se puede ir en contra de las personas cuando se ha cometido algún hecho ilícito contrario a derecho. Todas las personas están conscientes que una sanción es un daño que proviene del incumplimiento de una norma, por lo que todos tienen una sanción y debe ser aplicada dependiendo del caso. Lo que les decía anteriormente, ustedes saben que, por ejemplo, en el COIP, ¿no? Ahí se establece la sanción, en lo que corresponde a delitos y contravenciones. Es un ejemplo que se puede decir de la normativa, ¿no? Pues es una ley especializada dentro del derecho penal que una vez que se establece la existencia del delito, también se debe probar la responsabilidad y con esto pues existe una sanción, existe una pena, dependiendo a las agravantes o atenuantes que la persona presuntamente que comete el delito pues sea responsable. Entonces, nosotros decimos que toda causa tiene un efecto, entonces si nosotros hablamos de la sanción, ¿no? A las personas, es porque estrictamente se ha configurado que no se está actuando o se ha incumplido una norma, tal como manifiesta en el diapositivo. Unidad sistemática de ordenamiento jurídico. Nos dice que el derecho es un conjunto normativo único, aunque plural, pues existen distintas ramas de derecho, constitucional, civil, penal. Pues bueno, aquí lo que les dice anteriormente, pues nosotros en la cúspide de esa pirámide que señala, que yo les hago mención, pues está nuestra constitución como en el segundo escalón de la pirámide. Nosotros tenemos los derechos internacionales y posteriormente vienen las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas son leyes especializadas en la materia, por eso es que nosotros tenemos varias ramas del derecho, en lo que concierne a derecho civil, derecho laboral, derecho penal, lo que les mencionaba anteriormente, derecho procesal, el derecho de familia, el derecho internacional, derecho comercial. Pero aquí hacemos mención también a lo que justamente nos compete, ¿no? Que es el derecho constitucional. En verdad, yo, a más de las otras ramas, es criterio mío, es muy respetable, ¿no? De que la gente se especialice en otras ramas, por ejemplo, de derecho, dentro de mi área, derecho civil, penal, etcétera, etcétera. Pero yo sí le doy el realce a lo que es el derecho constitucional. ¿Por qué, compañeros? Yo pienso que esta especialidad es muy interesante y creo que es la base de todo el derecho dentro de nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano, porque todo se basa a nuestra Carta Magna. No hay ley que esté contrario a lo que manifiesta nuestra Constitución. Entonces, si hablamos del derecho constitucional, decimos que es para mí el más importante, la rama más importante dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Porque cualquier situación que, por ejemplo, pase dentro del derecho administrativo, cuando existe vulneración de derechos a las personas o existe una vulneración al debido proceso, pues ya se pasa de ese ámbito administrativo al ámbito constitucional. Entonces, por eso es que le doy este realce, ¿no? Al significado de esta especialidad, porque de cierta manera aquí ya garantizamos derechos y evitamos cualquier transgresión a los mismos. Plenitud y coherencia en significado. El ordenamiento jurídico ha de presentar soluciones para todos los casos que puedan presentarse, aun cuando se produzcan lagunas jurídicas, por no existir una norma general y abstracta que prevé una solución jurídica al supuesto planteado. Pues nosotros en el artículo 82 de nuestra Constitución tenemos lo que manifiesta al principio al principio de la seguridad jurídica. A este principio muy importante. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque este principio en el artículo 82 de nuestra Constitución nos manifiesta de que debe existir normas claras y precisas. Por lo tanto, concuerda mucho, ¿no?, con lo que es la plenitud y coherencia, porque si nosotros tenemos normas claras y previamente establecidas para los sujetos de derecho, para regular el comportamiento humano que veíamos en la diapositiva anterior, pues evitamos que existan las lagunas jurídicas. Y nosotros en derecho llamamos lagunas jurídicas a la contradicción de normas, cuando existe vacíos de normas. Entonces, cuando nosotros tenemos por ahí, yo digo, no, los baches que existen en derecho,
¿Por qué? Porque, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo rápidamente. El artículo 171 de nuestra Constitución reconoce la justicia indígena. Y hasta el día de hoy en el Ecuador no hay una ley especializada en justicia indígena para que a mí, a las personas, ¿no? de cada pueblo o nacionalidad, les diga cómo debe juzgarse de acuerdo a las normativas que debe tener la justicia indígena. Esto se hablaba dentro del legislativo, muchos estudiosos del derecho también proponían que en realidad en el Ecuador se están viendo casos en donde no existe justicia indígena, sino ajusticiamiento indígena, que es cosa muy distinta al derecho que tienen estos pueblos y nacionalidades. Porque si hablamos de una justicia indígena reconocida en la Constitución, decimos que todo hecho eh, debe o puede ser juzgado por la justicia indígena siempre y cuando se respete las mismas garantías básicas del debido proceso de acuerdo a los códigos ancestrales que ellos se manejan. ¿Qué pasa en el Ecuador? Ha habido muchos casos, ustedes conocen igual, de que no les han juzgado de acuerdo a sus ancestros, sino más bien les han matado a los delincuentes, a los presuntos delincuentes, porque toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ha existido ahí jurisprudencia y casos en que les han incinerado a los presuntos delincuentes. Entonces, eso ya sobrepasa el derecho que tienen estos pueblos y nacionalidades para su juzgamiento. Por lo tanto, aquí en esta parte, ¿no? De lo que concierne a justicia indígena, pues nosotros sí tenemos lagunas jurídicas o también nosotros los llamamos lagunas axiológicas dentro del área que nos concierne, dentro de lo legal. Autointegración nos dice que es un recurso al propio ordenamiento jurídico. Uno, hacemos alusión a la analogía, que significa aplicar a un caso no regulado normas que rigen para casos similares siempre que concurran unos requisitos. Dos, principios generales de derecho, sean expresos, positivados o inexpresos, no escritos. Se trata de las normas fundamentales del sistema que estructuran el ordenamiento jurídico. El punto uno es muy importante porque nosotros siempre en derecho, más aún en el derecho constitucional, pues nosotros utilizamos lo que se llama la utilización de la misma motivación o del mismo caso por ser un caso análogo. Nosotros manifestamos en derecho. ¿Por qué? Porque si bien no son los mismos casos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. La Cervecería Nacional tenía un caso, ¿no? Que no les pagaba las utilidades a sus trabajadores. Por lo tanto, ellos incluso tuvieron una contienda de carácter constitucional mediante una acción extraordinaria de protección, que es una garantía jurisdiccional que otorga derechos, ¿no? Cuando ha existido violación del debido proceso. Por lo tanto, un caso similar al de la Cervecería Nacional, dentro de la sentencia de la Corte Constitucional se hace mención al caso análogo de la empresa Holcim, que tuvo el mismo inconveniente, ¿no? Con sus trabajadores, pues no se les pagó las utilidades y mediante una acción constitucional, pues el Estado reconoció de que estos trabajadores tenían derechos y sus utilidades. Por lo tanto, este caso análogo sirvió de mucho para que la Corte Constitucional pueda resolver el tema de la cervecería nacional. ¿Por qué? Porque se utiliza el respaldo, la jurisprudencia o la intención de un caso análogo. Por lo tanto, aquí decimos, ¿no? Que es aplicar un caso que si bien no consta en ningún código, en ninguna normativa, pero son casos similares que concurren de cierta manera reclamando los mismos derechos. Y pues al hablar de los principios generales de derechos, pues nosotros decimos que unos pueden ser expresos, que consten en la norma, y nosotros decimos que nuestra Constitución de la República del Ecuador, a criterio personal, es perfecta en lo que concierne a otorgar derechos, garantías dentro de nuestra Constitución. Si ustedes pueden verificar más a fondo, pues nosotros tenemos un catálogo amplio de derechos. Tenemos derechos fundamentales, derechos hasta del buen vivir, derechos del buen vivir, tiene derecho la madre naturaleza, tenemos los derechos de participación, derechos de libertad, etcétera, etcétera. Entonces,
Si hablamos de los principios generales que van dentro de esta pragmatización de la norma, pues decimos que estos deben ser expresos, como manifiesta nuestra Constitución, es decir, positivados. ¿Y qué significa estar positivado? Pues que esté escrito en la normativa legal, en este caso en nuestra Constitución. O inexpreso, que no están escritos, pero que son normas fundamentales que también son parte de nuestro ordenamiento jurídico. 2, principios generales de derecho. Bueno, aquí tenemos, creo que es la misma diapositiva, sí, sean expresos, así ya tratamos, o inexpresos, que no están escritos en la norma, pero que es parte de nuestro ordenamiento jurídico. Listo, Estado de Derecho. Esto es muy importante, compañeros. Me gustaría mucho que ustedes puedan estudiar un poquito más a fondo, ¿no? Darse una leída de lo que contiene nuestra Constitución de la República del Ecuador, especialmente en lo que dice el artículo 1. Y ahí nos dice que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Entonces vamos a ir desglosando, ¿no? Aquí nos manifiesta, es un Estado de Derecho. ¿Por qué es un Estado de Derecho? Quiero aquí sí preguntarles a ustedes, ¿no? ¿Qué es para ustedes un Estado de Derecho? ¿Alguien quiera participar? Bueno, decimos que es un Estado de Derecho, pues porque consiste en dar esa igualdad material y formal que necesita todo ciudadano ante la ley. Y sin dicho principio angular no es posible si quiere empezar a desarrollar un ordenamiento jurídico, ya que nada forzaría a los poderosos a someterse a sus preceptos. El artículo 11, numeral 2 de nuestra Constitución, habla del principio de igualdad y no discriminación. Entonces, justamente por eso nosotros decimos que es un Estado de Derecho, porque como decimos, ¿no? Si no existiera este derecho de igualdad entre las personas, mal se pudiera la creación de varias normas, de varias leyes que regulen la conducta humana en la sociedad. Entonces, ¿a quiénes estaríamos sometidos? Prácticamente nosotros hablamos antes hablábamos, ¿no? Dentro de historia de las clases dominantes y de las clases dominadas. Entonces, si vamos a esto, nuestra Constitución manifiesta que todos los derechos son plenamente justiciables, es decir, todos tienen que cumplir, todos tienen que garantizarse y los principios y derechos que se plasman en nuestra Constitución son de igual jerarquía. Al referirnos a esto, pues decimos que le damos el valor a todos los derechos. No es que el derecho al trabajo vale más que el derecho a la vida. No es que el derecho a la salud vale más que el derecho a la educación. Entonces, nuestra Constitución, al ser una Constitución garantista de derechos, nos habla de esta igualdad, ¿no? Y de la jerarquía que tiene la normativa, si bien hablamos de la supremacía constitucional por la Constitución, pero sus derechos y todos sus principios que contiene nuestra Constitución, pues son de igual jerarquía. Se basa en un ordenamiento jurídico y nos dice que cada Estado cuenta con un conjunto de normas para regular el comportamiento de las personas en su jurisdicción. Sobre la base de deberes y derechos, estas normas se denominan ordenamiento jurídico. Desde la diapositiva 1 yo les hablaba del ordenamiento jurídico y hacemos énfasis, ¿no? A la creación de la norma, a los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos. También quiero hacer mención a que si bien un elemento del Estado es la sociedad, es el territorio, pues es muy importante que se actúe la autoridad, en este caso el Estado, los 5 poderes del Estado, y más aún el Poder Judicial, pues actúe en base a su jurisdicción y competencia. Aquí hablamos de la jurisdicción y yo les pregunto a ustedes si alguien sabe qué es jurisdicción. ¿O por qué decimos el juez de Guayaquil tiene que actuar en base a su jurisdicción? Siempre escuchamos nosotros de eso en medios de comunicación, en el periódico, en la televisión, en noticias, siempre escuchamos eso. Entonces, al hablar de jurisdicción, pues nosotros decimos que son términos que de entrada, ¿no? En derecho nosotros debemos conocer para hablar con propiedad, más aún para lo que ustedes estén preparando. Entonces,
al hablar de jurisdicción y competencia, decimos que la jurisdicción se basa en la potestad pública de administrar justicia. Obviamente esto les corresponde al Estado mediante sus órganos jurisdiccionales. Y la competencia radica en que sea ejercida esta administración de justicia, la potestad pública de administrar justicia, de acuerdo a varios parámetros, ¿no? Como por ejemplo, la materia. No es lo mismo que conozca un juez de niñez y adolescencia un juicio de un título ejecutivo. Entonces, ellos actúan de acuerdo a su materia para juzgar, ¿no es cierto? Los jueces, no es lo mismo un juez de niñez y adolescencia que un juez de lo civil. Entonces, ahí hablamos que esto se configura o se juzga las situaciones jurídicas que demandan, ¿no? En cada provincia, en cada cantón, de acuerdo a su jurisdicción y a su competencia. Me parece que... Espérenme un momentito. Voy a pasar con mi diapositiva. Listo. Nos habíamos quedado, esto ya dijimos. Listo. Autointegración. Decimos que es un recurso al propio ordenamiento jurídico. Celebramos. Principios generales. Ordenamiento jurídico. Perfecto. Es una ciencia social. ¿Por qué nosotros decimos que el derecho es una ciencia social? Cuando se habla del derecho, este como tal no es inalterable. El ordenamiento jurídico se va perfeccionando y adaptando a medida que pasan los tiempos. Es decir, el derecho estudia, interpreta, sistematiza, actualiza y realiza la compilación de la legislación por país para que pueda ser aplicada correctamente para impartir justicia. Pues esto es muy importante que nosotros sepamos, ¿no? Que una característica principal del derecho, no solo dentro en nuestro país, sino del derecho internacional, pues es que es una ciencia social, porque regula, como les decía desde la primera diapositiva, el comportamiento de los seres humanos. Entonces, ¿por qué se crea una ley? Decíamos, y la respuesta era por la necesidad que tenemos para vivir civilizados y en población, para tener una mejor vida, para tener mejores derechos, mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de vida, para tener oportunidades de estudiar, para ejercer nuestra carrera profesional para la cual nosotros nos preparamos. Por todo eso es que es una ciencia social. Es rapidito eso, no quiero hacer alusión, por ejemplo, aquí al derecho al trabajo. Si bien es cierto, algunos me van a decir, el derecho al trabajo se sostiene como para mí un derecho económico, pueden ser algunos. ¿Por qué? Porque si trabajo, pues tengo mi remuneración y tengo dinerito para yo poder eh, llevar el pan de cada día a mi casa. Pero también dentro del derecho constitucional hay doctrina y jurisprudencia que le ve al derecho al trabajo en una doble dimensión. Es un derecho socioeconómico, porque si bien es un derecho económico, también es un derecho social. ¿Ya? Entonces, al hablar de esta situación, decimos que todos los principios y todos los derechos, todo el catálogo de derechos que se incorporan en nuestra Constitución, pues son garantistas de derechos con cierto efecto, ¿no? Con efecto pro homine, que yo digo. Es un principio muy importante que utilizamos también dentro del derecho constitucional, que es lo más favorable al ser humano. Es el principio pro homine. Voluntad política. Las leyes como tal brindan las pautas para un funcionamiento jurídico adecuado en sociedad. Sin embargo, para que esto se produzca debe existir la voluntad política de parte de las autoridades que rigen los destinos de una nación. Cuando se desconoce el ordenamiento jurídico, se pierden las garantías y en consecuencia no se puede administrar justicia. Pues miren ustedes, aquí hablamos de una voluntad política. La otra vez nosotros teníamos una conversación, ¿no? Con algunos estudiosos del derecho y ellos manifestaban, y bueno, sí coincidía en criterio con ellos y decíamos que
Nosotros desde que iniciamos en la escuelita, nosotros por ende ya somos políticos. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si vamos a discutir una mesa redonda, si damos una idea en cualquier ámbito, ¿no?, de educación que nosotros nos manifestemos? Entonces, desde ahí nosotros vamos forjando nuestro carácter y por ende nosotros somos políticos. Ahora nos dice que las leyes como tal brindan las pautas para un funcionamiento jurídico adecuado en sociedad. El artículo 11 y el numeral 9 de nuestra Constitución hace alusión al Estado, a la principal responsabilidad que tiene el Estado con los ciudadanos. Y manifiesta que el Estado es el principal garantista de estos derechos, que tiene que cumplir y hacer cumplir las normas. Entonces, si hablamos aquí que toda nación debe tener una voluntad política por parte de sus autoridades, decimos que el Estado, es decir, el gobierno de turno, tiene la potestad y la obligación, no potestad, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir los preceptos constitucionales que emanan nuestra Constitución. Si no existe esto, compañeros, pues se pierde todo tipo de garantía, todo tipo de principio, de derechos que nosotros tenemos como ciudadanos y por ende no se puede administrar justicia. ¿Alguien me puede decir los 5 poderes del Estado? ¿Alguien sabe? Y su importancia. Voy a compartir las otras diapositivas. Les escucho, compañeros. ¿Alguien sabe los 5 poderes del Estado? ¿Quién me dice? Hasta ver la diapositiva. Listo. ¿Alguien, compañeros? ¿No? ¿No hay nadie? Permíteme un ratito solamente hasta ordenar mis diapositivas porque son algunas. Buenas noches. Dígame. Buenas noches. Sí, dígame. Los 5 poderes del Estado son. Buenas noches. Los 5 poderes del Estado son, más bien serían función ejecutiva, función legislativa, función electoral, función de transparencia y control social, órganos autónomos, Corte Constitucional y Procuraduría General del Estado. A ver, si nosotros hacemos alusión a los 5 poderes del Estado, que en realidad esto sí necesitan ustedes saber, tener claro, por cultura general, créanme que esto es muy necesario para que ustedes puedan desenvolverse, ¿no? Para lo que se están preparando, siempre es bueno saber y bueno, pues desde la escuelita nos decían, ¿no? Que sí, hay 3 poderes del Estado, pero últimamente entró en vigencia, como ustedes saben, ¿no? Los 2 últimos poderes del Estado y estamos hablando del poder, primerito el ejecutivo. ¿Quién es el poder ejecutivo? El presidente de la República, ¿no es cierto? Entonces, para vivir en sociedad nosotros necesitamos que sí, si bien es cierto la creación de la norma, la creación de la ley, pero nosotros necesitamos un representante, en este caso nuestro presidente de la República del Ecuador, que mediante decretos, decretos ejecutivos, pues él puede solventar algunas necesidades de la población, entre otras atribuciones, ¿no?, que tiene nuestro presidente. Entonces,
decimos que es muy importante el poder ejecutivo por todo lo que hace, ¿no es cierto? El poder legislativo. ¿Quién me dice por qué es importante el poder legislativo? Participemos, compañeros. Porque es el encargado de elaborar las leyes que rigen al Estado, en este caso la Asamblea. Exactamente, imagínense. Si hablamos de normas, si hablamos de leyes, hablamos del poder legislativo y es que son los encargados de realizar los proyectos de ley. Entonces, hablaríamos bastante, ¿no? ¿Quiénes están en la asamblea? No nos interesa, o de cierta manera sí, ¿no? Pero hablamos que ustedes podrán tomar en consideración que incluso estaban artistas, personas, futbolistas que no tenían nada que ver con lo que en realidad necesita necesita un proyecto de ley. Entonces, esto es muy importante, ¿no? A veces, muchas de las veces decimos por qué el Ecuador no progresa, porque somos un país tercermundista, porque efectivamente cuando nosotros elegimos a nuestras autoridades, lo hacemos de mala manera. Yo sostengo la idea, esto es a título personal, alguien me va a decir, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con usted, abogada, pero yo sí creería de que para formar parte de la Asamblea Nacional, pues por lo menos se debería requerir que por lo menos sean abogados que conozcan de la normativa, de la ley, o carreras afines, porque no es lo mismo, como saben decir, zapatero a su zapato, no es lo mismo que un artista vaya a realizar un proyecto de ley que un abogado que sea preparado, digan ustedes, institucionalmente o en cualquier rama del derecho. Entonces, es discutible este tema, ¿no? Pero lo que yo les estoy manifestando es de manera personal, es a lo que yo pienso, que cómo debería ser el poder legislativo. Entonces, igual si alguien tiene algún criterio, sí, le escucharía. ¿Cuál es el tercer poder del Estado, compañeros? El Poder Judicial. ¿Por qué es importante el Poder Judicial? Porque así como hay quien se encarga de elaborar las leyes, alguien debe hacerlas cumplir. En este caso, el Poder Judicial es el que se encarga de administrar la justicia. Exactamente. Entonces, miren ustedes, ¿qué seríamos si ven que todo poder tiene, o sea, se interrelaciona, ¿no es cierto? Pero ojo, nadie debe meterse en los poderes que les corresponde a cada quien. Eso es lo que, por ejemplo, pasó sin ofender, ¿no? En la época del porreísmo, que prácticamente el Ejecutivo se metía en todos los poderes del Estado. Entonces, de cierta manera, veíamos esa clase de justicia que hasta el día de hoy sigo viendo también no es muy independiente o no es muy imparcial que digamos. Entonces ahí igual, si ustedes tienen algún criterio, sí me gustaría conversar. Imagínense ustedes qué nos haríamos sin los jueces. De cierta manera hay muchos casos. Recientemente le mataron a un fiscal o a un juez, algo así, creo que era por Quevedo. Entonces, si bien hay muchos profesionales que cumplen esta labor de ser jueces jurisdiccionales, de ser fiscales, más los jueces, ¿no? Que son quienes administran justicia, pero muchos de los casos, algunos estarán independientes, ¿no? Y pagarán las consecuencias, recibirán amenazas por el buen trabajo que hacen, pero ustedes mismos ven que hay otros casos en los cuales los jueces están sumergidos dentro de vínculos, incluso hasta delincuencia organizada, en donde se permite que se corrompa a la autoridad jurisdiccional, quien tiene que emanar su criterio mediante una sentencia o resolución, y es ahí en donde no se respeta la finalidad, ¿no? del tercer poder del Estado, que es el poder judicial. ¿Quién me dice quién es el cuarto poder y por qué es importante? La de transparencia. Y ¿Perdón? funciona para que todo servicio que sea del Estado sea hecho con transparencia y no haya ningún, como quien dice, acto de corrupción. Disculpe, ¿cuál me dijo usted?
Le escucho, compañero. A ver, hacemos alusión al poder electoral. ¿Y por qué es importante este poder? Si bien es cierto, aquí se garantizan, ¿no?, los derechos de participación, que también, si hablamos de derecho constitucional, consta en nuestra Carta Suprema. Entonces, es muy importante que ustedes sepan la importancia de cada poder. ¿Por qué? Porque viene de la mano, todo se conjuga y pues cae, ¿no?, recae sobre una misma normativa constitucional vigente, que es nuestra Constitución. Por lo tanto, al hablar del poder electoral, pues de cierta manera estamos garantizando el derecho de participación que tenemos. Hay una situación importante, ¿no?, que por ejemplo muchas de las situaciones no sabemos, y es por ejemplo la utilización de la silla vacía. Los organismos autónomos descentralizados, toda dependencia debe tener una silla vacía, es decir, que en cada reunión de las máximas autoridades para tomar sus decisiones también esté la persona idónea, pues para que en este caso cualquier ciudadano o representante pueda ocupar esta silla para tomar cualquier decisión sea tomada en cuenta. Y el quinto poder es el de participación ciudadana, como les decía, pues es estrictamente la vinculación que se tiene con la ciudadanía, involucrarle a la ciudadanía en todas las políticas públicas que emana en nuestro Estado, nuestro gobierno de turno, y por ende, este quinto poder del Estado es muy importante, porque hay situaciones en las que sí tiene que ser partícipe la sociedad, y muchas de las veces no sabemos cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras garantías, qué es lo que podemos interponer frente a un escenario de vulneración de derechos. Entonces, estamos claros de que es la Constitución, la norma suprema, la cual nos garantiza y nos faculta a nosotros, mediante la activación de garantías constitucionales, de garantías jurisdiccionales, pues hacer valer, prevalecer y proteger los derechos que son inviolabilidades de cada ser humano de manera particular, de manera individual y también de manera colectiva. Nosotros dentro de la Constitución dice claramente, ¿no?, que no solamente es sujeto de derecho la persona en sí, sino también los colectivos. Hablábamos de pueblos y nacionalidades, pues la nacionalidad de los guaraníes, por ejemplo, también son sujetos de derechos. Las minorías, hablamos también de colectivos de estas minorías, por ejemplo, los LGBTI, respetando su derecho, ¿no?, de igualdad y no discriminación, pues también es una minoría que necesita. Las minorías, por ejemplo, laborales, los trabajadores, pues también ellos tienen estos derechos, ¿no? Y también decimos que sujeto de derecho también es la madre naturaleza. Nuestra Constitución, por eso les decía que es perfecta, porque de cierta manera también le otorga derechos a la Pachamama, a nuestra madre naturaleza, en todos los ámbitos. Bueno, aquí vamos a hablar sobre el rol del Estado en la Constitución vigente, y nos dice el Estado contemporáneo. Bueno, vamos a hablar del Estado contemporáneo. Dice, Estado de Derecho, que en las últimas décadas ha venido sustanciándose con el nuevo constitucionalismo que incorporó los derechos sociales para lograr su efectivo cumplimiento a través del control constitucional y participación ciudadana con mecanismos democráticos para lograr su efectivo cumplimiento. Esto es muy importante. En sí, no me quiero meter mucho adentrarme, ¿no?, a lo específico, sino quiero que ustedes sepan cosas generales, principales, que les sirva a ustedes. Entonces, ya hablábamos, ¿no?, de que el derecho contemporáneo es un sinónimo del derecho constitucional que garantiza los derechos con el nuevo constitucionalismo que nosotros incorporamos mediante nuestra Constitución en el Ecuador, pero que protege los derechos sociales que antes no se reconocían. Entonces, al hablar de derechos sociales, hablamos de los derechos que hoy están de moda, ¿no?, los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, dentro de estos derechos, por ejemplo, está el derecho al trabajo. Entonces, hoy en día nuestra Constitución hace alusión a estos derechos económicos, culturales, políticos y culturales. Hablamos del control constitucional. ¿Y a qué se referirá el control constitucional? Pues esto es ya adentrándonos más, ¿no?, a la interpretación del derecho constitucional en el Ecuador. Y decimos que el máximo órgano de interpretación constitucional en el Ecuador es nuestra Corte Constitucional. ¿A qué nos referimos con esto? Es que el Estado, mediante la Constitución, pues crea instituciones
propias, ¿no? Del mismo Estado, que tienen su independencia y que cumplen un rol, ¿no? En beneficio de la sociedad. Por lo tanto, se crea la Corte Constitucional, que es un organismo independiente, autónomo, que está centralizada en la ciudad de Quito. Tenemos nosotros la Corte Constitucional, y que cumple el rol, estos jueces cumplen el rol de establecer el control constitucional, es decir, garantizar los derechos que están plasmados en nuestra Constitución mediante un control de constitucionalidad. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos esto, porque si vamos, no es vía judicial, estamos hablando ya de otra vía muy superior a la vía constitucional, que es la vía, que a la vía judicial, que es la vía constitucional. Entonces, dentro de la vía constitucional, nosotros siempre vamos a invocar vulneración de derechos, vulneración al derecho de salud, vulneración al derecho a la educación, vulneración al derecho de participación, etcétera, etcétera. Y también derechos del debido proceso, como por ejemplo, relación al derecho. Tenemos el derecho a la motivación. Ustedes saben que toda sentencia, toda resolución, todo acto administrativo tiene que ser debidamente motivado. ¿Y qué es motivar? Es saber argumentar en derecho la decisión de la autoridad competente. Entonces, cuando somos la autoridad, nosotros, por ejemplo, el juez, ¿no? No da paso a cualquier caso que esté llevando a cabo, pero tiene que fundamentar por qué no da paso por ejemplo, a la acción constitucional. ¿Por qué no da paso? ¿Por qué no resuelve a favor de la parte demandada, por ejemplo, el trámite, el juicio de alimentos? ¿Por qué el juez civil no otorgó el embargo, por ejemplo, en este juicio ejecutivo? Entonces, si hablamos de la motivación, hablamos de la argumentación que debe existir y que deben realizar los jueces de acuerdo a su zona crítica. La zona crítica, pues es el conocimiento, la experiencia del juez para que puedan emitir y puedan motivar sus sentencias o resoluciones. Y hablamos que el control constitucional pues tiene estricta conectividad, ¿no? con la participación ciudadana y con todos los mecanismos democráticos para lograr el efectivo cumplimiento, ¿no? de la normativa legal constitucional. No hablamos ya del tema de legalidad, sino ya hablamos del asunto constitucional, que como vemos, ¿no? Siempre cuando ya hablamos de la Constitución, hablamos estrictamente de la protección de derechos y garantías estipulados en la misma. El rol del Estado en la Constitución vigente, seguimos, ¿no? Con esto se observa un acercamiento al concepto del humanismo político, en base de principios invariables frente a cualquier cambio de organización político-social que desoriente su evolución hacia el bien común. En nuestra Constitución se ha dado a llamar derechos del buen vivir. Entendemos de todos bajo el principio de igualdad, sin distinción y discriminación de ninguna clase. ¿Quién me habla acerca de los derechos del buen vivir? ¿Qué concepto tienen ustedes, compañeros? ¿O alguien no sabía o recién se enteran que hay derechos del buen vivir? Les escucho. ¿Algún compañero? No quieren participar. Bueno, nosotros al hablar de los derechos del buen vivir, como les decía, ¿no? Miren, aquí tenemos un catálogo extenso de derechos y decimos que el derecho del buen vivir, si bien yo les decía que es un derecho socioeconómico, también es un derecho del buen vivir, porque así se sostiene el derecho al trabajo, a poseer una vivienda digna. Tenemos los derechos de ciencia y cultura, de los principios de ambiente sano, la educación también es un derecho del buen vivir, comunicación e información, este también es un derecho, agua y alimentación, salud. Ustedes se van a decir, pero esto también son parte de los principios o de los derechos fundamentales que manifiesta nuestra Constitución, pero también son desglosados dentro de lo que manifiesta los derechos del buen vivir en la Constitución. En nuestra Constitución se ha dado en llamar derechos del buen vivir. Entendemos de todos
bajo el principio de igualdad, sin distinción ni discriminación de ninguna clase. Esta diapositiva está repetida. La doctrina del bien común, que en síntesis quiere decir que prioriza el bien colectivo al bien particular con su significado del que es bien total. Entonces, aquí decimos, ¿no? A veces decimos que el bien común está por encima del derecho individual. Entonces, de cierta manera, sí es verdad, porque, por ejemplo, les pongo un ejemplo clarito, así rapidito. ¿Quién tendrá más derecho? El grupo de personas que no tienen contacto con la sociedad, que corresponden a una nacionalidad indígena, no sé, a ver, pongámosle un nombre, los guauranis, por ejemplo, que el empresario que quiere explotar el petróleo en tierras de estos indígenas que le hice mención. ¿Quién tendrá más derecho? Conversemos, compañeros. Compañeros, ¿quién tendrá más derecho? Si hablamos del bien común, ¿no es cierto? Entonces, si yo sostengo esta premisa, ¿no? Este criterio de que el bien común sobrepasa por el derecho individual, ¿qué estamos hablando? Eso les digo, ¿no? Como ejemplo, ¿quién tiene más derecho? Pongo en una balanza y ¿cómo hago? O sea, ¿quién tiene más derecho a reclamar, no? Las personas, ya digo, que son dueñas de todo el territorio de la selva en el Ecuador, que corresponde a ese grupo de, hablemos de unas 80 personas, de guauranis que reclaman que no se explote el petróleo, por ejemplo, o la minería, o la persona que quiere dar trabajo, la persona que quiere explotar el petróleo, el empresario en sí. ¿Quién tendrá más derecho, compañeros? Voy nombrando. En sí, quien tenga más derecho vendría a ser ese conjunto de personas, prácticamente las personas que reclaman sus derechos Exacto. ¿Por qué? Por el simple hecho de prácticamente de eso, de luchar por sus derechos para que se haga respetar y tener el bien común para la comunidad, en ese caso de los guaraní, y así, para que respeten sus derechos, porque ellos también prácticamente son dueños de ¿cómo podría decirse? De su territorio, de sus tierras, de su... Así es, y prácticamente el Estado debe de respetar ese derecho que ellos tienen sobre ese bien común. Entonces, exacto, si ven ahí el bien común, lo que dice el compañero, entonces nosotros no podemos preferir, si bien alguien me va a decir, no, doctora, pero yo estoy de acuerdo a que el empresario tiene el derecho al trabajo, el empresario tiene el derecho no sé, a asociarse, a dar trabajo a otras personas, etcétera, etcétera, pero por otro lado, está el buen vivir, la salud de las personas. Ustedes saben el impacto ambiental que también causa ese tipo de prácticas. Entonces, aquí en el derecho constitucional eso se protege. O sea, aparte del derecho individual que se tenga cualquier persona a interés personal, pues nosotros tenemos que siempre prevalecer el interés colectivo, el bien común de estas personas. Entonces, perfecto, lo que dice el compañero sí es muy cierto, ¿no? Y está dentro de la materia de estudio. El hombre entra en el Estado para alcanzar suficiencia y protección de vida en todos los órdenes. Aquí tenemos el material, intelectual, espiritual, ahí la integralidad, ¿no? De los derechos fundamentales, la protección del ser humano y las garantías de protección que también nos otorga nuestra Constitución. Con la ayuda de sus coasociados y del Estado, cuyo primer rol es el de rodear a las personas de derechos y garantías iguales para todos. Ya les manifesté en las diapositivas anteriores, pues el artículo 11, numeral 9, nos dice que el principal deber del Estado es cumplir y hacer cumplir. Entonces aquí decimos, ¿no? ¿Quién nos tiene que ayudar? ¿Quién tiene que hacer esto? Pues es deber del Estado. Y no solo del Estado, porque también nosotros como ciudadanos nosotros sabemos lo que debemos hacer, tenemos como derechos, pero también nosotros
sabemos qué obligaciones tenemos con nosotros mismos, con el Estado, en nuestro diario vivir. El bien común, los derechos del buen vivir. La Constitución del 2008, en su título 2, Derechos, comienza con la rotulación del capítulo 1, que se refiere a la aplicación mediante los principios de acuerdo a los derechos. ¿Ya? Entonces, comprenden, en este caso, en este capítulo, comprenden todos los principios de avanzada de doctrina constitucional y de reconocimientos de derechos humanos. Nosotros, al hablar de derechos, de garantías, siempre, compañeros, tenemos que hacer alusión a el reconocimiento de los derechos humanos mediante los pactos internacionales ratificados o convenios ratificados por el Ecuador. En efecto, el artículo 10, que trata de los titulares de derecho, dice, miren, yo les hablaba de sujetos de derecho, también hay otra palabra, ¿no?, de manera de llamarlos, que son los titulares de derecho, y dice que son las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, instrumentos y tratados internacionales. Entonces, miren, aquí ustedes decíamos, ¿no?, que yo como persona sí soy sujeto de derecho, pero también se hace extensivo a sujetos de derecho a este tipo de personas. A las comunidades, pueblos y nacionalidades, cualquier tipo de colectivo que esté plasmado dentro de nuestra Carta Magna, nuestra Carta Suprema. Listo. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que reconozca la Constitución. ¿Qué habría de interpretar con pinzas, ¿no? Habría de interpretar con pinzas esta situación, puesto que los recursos que generosamente nos da la naturaleza tienen que explotárselos con cuidado del medio ambiente, el hábitat, etcétera, en función de sus titulares, que no viene a ser exclusivamente la persona humana, sino todo ser viviente que depende de ella. Entonces, yo también les hablaba, ¿no?, de además de los sujetos de derecho, que somos nosotros, somos los colectivos, son esas minorías, también está la madre naturaleza. Y nosotros debemos también garantizar, ¿no?, los derechos de la naturaleza. Entonces, aquí decimos que, por ejemplo, si bien es cierto, las arcas del Estado, ¿no?, son recursos renovables, no renovables que nosotros poseemos. En este caso sí hay que explotárselos, pero también hay que ser conscientes de todo el impacto ambiental que esto produce y hacer prácticas, pero siempre y cuando de manera moderada, siguiendo las reglas, siguiendo los protocolos adecuados, pues cuide también el medio ambiente. En función de sus titulares, que no viene a ser exclusivamente la persona humana, sino todo ser viviente que de ella depende. Recapitulación de los fines del Estado. Las organizaciones del moderno Estado de Derecho y Justicia se estructuran en la Constitución del 2008, esto ya habíamos hablado, tenemos nuestra Constitución, es garantista de derecho, por lo tanto, constituye al Ecuador un Estado constitucional de derechos y justicias. Ya habíamos especificado por qué, ¿no? Pero es en las leyes que deben encontrarse su operatividad. Aquí hablamos de esto, a que por más que esté escrita la norma, tiene que cumplirse. ¿Cómo hacemos cumplir? Mediante los 5 poderes del Estado, ¿no es cierto? Y más aún con el poder judicial, que son los jueces, los órganos jurisdiccionales quienes tienen que hacer cumplir cualquier decisión frente a cualquier situación jurídica o constitucional o administrativa que se trate. Por lo demás, las tareas y servicios correspondientes son múltiples y variados, como múltiples son los organismos e instituciones las que se encuentran divididas en el gobierno del Estado. Como les decía, hay instituciones independientes que son creadas por el Estado, pero que brindan cualquier bien o servicio a los ciudadanos. Ejemplo, ahí está, por ejemplo, el SRI, los gobiernos autónomos descentralizados con sus dependencias y otras instituciones, ¿no? Volvemos entonces a recapitular estos fines del Estado, reduciéndolos en unos cuantos ejemplos de los derechos del buen vivir. En la Constitución vigente están los tratados, ¿no?, en su artículo 12 a 34, que son agua y alimentación, ambiente sano, comunicación e información, cultura y ciencia, educación, buen hábitat y vivienda, salud, trabajo y seguridad. En todos esos rubros del convivir social, el rol del Estado juega un papel muy importante para, ojo, siempre hablamos del Estado, ¿no?
regular y promover, ejecutar y coordinar, prohibir, permitir, garantizar y sancionar. Estos son los verbos rectores que conciernen a las políticas públicas que tiene que activar el Estado para el cumplimiento, para el eficaz cumplimiento de los derechos constitucionales. Según ello, el papel del Estado ecuatoriano interviene en estas órbitas que por lo demás son las que más se discuten en nuestros días: el derecho, la economía, la familia, la educación, la cultura, la salud, el medio ambiente. Lo que cabe resaltar es que en todos estos campos la Constitución recoge una orientación universal en el sentido de especificación de los elementos del bien común, que los llama derechos del buen vivir, es decir, el conjunto de necesidades y recursos comunes cuya finalidad y mantenimiento son indispensables para el desarrollo y perfeccionamiento del ser humano, con la característica de un bien común distribuible entre todos. Esto ya habíamos hablado, ¿no? Necesidad de trazar objetivos nacionales permanentes de obligatorio cumplimiento. Nosotros decimos que todos estos principios tienen que cumplirse, son plenamente justiciables. Por ende, cuando existen desigualdades tan evidentes en un país en desarrollo como es el nuestro, dos sectores, uno relativamente desarrollado que contribuye a dar fuentes de trabajo y genera impuestos para sus ganancias, y otro marginado en la pobreza. Tenemos esas dos situaciones, esas dos brechas, ¿no?, de desigualdad. Hay que tomar en cuenta que la clase media masivamente en el Ecuador ha descendido a estos niveles en los que se salva un pequeño grupo de tecnócratas. En realidad, esto es muy veraz, ¿no? En realidad, nosotros tenemos, como yo digo, no siempre cualquier modificación o que tenga alguna ley, cualquier pronunciamiento del presidente mediante cualquier decreto ejecutivo, cualquier creación de ley, pues a los ricos no les afecta. Más, ¿a quién les afecta? De la clase media hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, yo siempre digo y sostengo la teoría de que el rico siempre va a ser rico y por ende el pobre siempre va a ser pobre. Aquí hablamos de la clase media, pero como ustedes mismos ven, aquí una diapositiva nos dice que en los últimos tiempos esta clase media ha descendido. Tomemos en cuenta que la economía del Ecuador no es tan buena actualmente. Como promesa de política de gobierno, era fomentar más fuentes de trabajo, que no se ha visto. Por ende, sí, estamos frente a una situación más la pandemia, más otras situaciones, por ejemplo, lo que pasó con lo del paro, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es terrible, ¿no?, lo que está pasando en nuestro país. Pero Dios mediante, esperemos que mediante políticas públicas generadas por el mismo Estado, pues se pueda solventar y se pueda dar más oportunidades de trabajo, que para mí es la principal preocupación del Estado hoy en día. Y además de la salud, pues tiene que ser el de proporcionar o generar fuentes de trabajo para las personas, para obreros y también para los profesionales, porque créanme, hay muchas personas preparadas, incluso que tienen su título de cuarto nivel, que por falta de trabajo, pues no están ejerciendo en lo que a ellos, para lo que se prepararon. Una política económica de cambio bien manejada daría resultados si el país se propone como meta planificada democráticamente, lograr un aumento de la productividad con un crecimiento de la renta nacional de un 10% anual, sin introducir a medidas extremas que maten o desalienten la iniciativa y trabajo del sector privado, y más bien lo alienten para que contribuyan con la creación de fuentes de trabajo. En esto sí es muy verídico, ¿no? Prácticamente sí, se tiene que dar apoyo, y he visto, y se ve, bueno, ustedes pueden decir no, pero yo sí he visto cómo el gobierno, de cierta manera, sí apoyado, ¿no?, al sector privado para que ellos mismos, mediante sus microempresas, mediante cualquier microemprendimiento, lo que sea, puedan dar trabajo y se genere fuentes de ingreso, fuentes de trabajo para varias personas, para muchas personas. Entonces, vemos que si sería una buena política económica, un buen análisis, sostendríamos una mejor economía. Caso contrario, pues vamos de mal en peor, ¿no?, en nuestro país. El bien común exige ciertamente que el primer deber del Estado es de proveer a las personas de derechos y garantías iguales para todas. Ninguna se pueden pretender sin reconocer de las demás en idénticas condiciones. Siempre hablamos de igualdad y no discriminación. Hay 3 acciones básicas del Estado que no pueden faltar y que abarcan otros tantos radios de necesidades sociales
Si nos podemos enumerarla, tenemos pues A, el orden y la paz. Ustedes saben que por eso están, aquí están los caballeros de la paz, que les digo, ¿no? Que de cierta manera permiten dar el orden público, ¿no? En nuestro país, que es la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y demás ramas afines. Tenemos la coordinación desde el organismo central y también sus organismos descentralizados locales, pues se va interactuando en esta coordinación para el buen vivir y se ayuda el estímulo y complemento de las actividades privadas y de particulares. Siempre hay que darle ese realce y esa importancia que también tiene el sector privado para coordinar actividades que permitan, ¿no? Una mejor vida a los ciudadanos ecuatorianos. Ciertamente que el Estado debe tener política económica, la liberal la reduce a la protección del libre juego de los intereses. La socialista extiende el campo de intervención del Estado. Cuando se excede de este límite es estático totalitario que abarca todos los campos públicos y privados. Nosotros en Ecuador, como decimos, ¿no? Tenemos un Estado constitucional de derechos y justicia que por ende es un Estado democrático. ¿Por qué? Porque la soberanía radica en el pueblo. Nosotros elegimos nuestras autoridades. Y si bien aquí no hay que ser ni extremistas, ¿no? Ni muy capitalistas, pero tampoco vamos a ser socialistas, entendiendo que si nos vamos al campo de socialistas, pues tendríamos ahí intervención del Estado en todos los aspectos públicos y privados de nuestra incumbencia, hasta en nuestro patrimonio. De eso se trata el socialista, ¿no? El socialismo. Y pues también tampoco somos un Estado totalitario, es decir, no está centralizada el poder en un rey, en una reina o en un monarca, ¿no? Por lo tanto, nosotros somos un Estado constitucional de derechos y justicia. El equilibrio se logra a través de un principio que el bien común prevalezca sobre el bien particular. Esto ya habíamos hablado en el ejemplo, lo que quiere decir que el Estado, sin suprimir las actividades y utilidades generadas por los particulares que conforman el sector privado de la economía, las regule y las dirija a satisfacer también las necesidades de todos a través del impuesto y participación de las utilidades de la empresa y toda actividad popular. Aquí les vinculamos a todos, no tanto el sector público como el privado. También deben tener su límite en la capacidad de pago de cada individuo, contribuyente, empresa recaudadora, el Estado para entender alimentación, salud, educación para todos. Aquí tenemos el ente recaudador en el Ecuador, ¿quién es? El SRI, ¿no es cierto? Entonces, además de los gobiernos autónomos descentralizados, porque nosotros, por ejemplo, cuando vamos a hacer una transferencia de dominio, nosotros tenemos que pagar pagos administrativos y también mediante nuestros servicios básicos que nos proporciona, ¿no? El mismo Estado, nosotros también pagamos algunas contribuciones especiales, ¿no? Dentro de la jurisdicción y competencia de cada organismo autónomo descentralizado. Perfecto, continuamos. Pueden compartir la hoja de diapositiva. Listo. Aquí hablamos del poder constituyente, decimos que es uno solo, a fin de estudiarla con mayor facilidad, se ha convertido a distinguir dos formas a través de las cuales se manifiesta esta fuerza creadora del ordenamiento constitucional. Ellas son el poder constituyente originario y el poder constituyente derivado. En este caso es el Estado, la relación que existe entre el Estado y la sociedad, los administrados que llamamos. El poder constituyente originario tiene como función crear la constitución política del Ecuador. Hablamos de la constitución de la República. Se activa cuando es necesario darse una primera constitución o cuando la que está vigente se ha desvenido en obsoleta y se requiere cambiar. En el primer caso se estará frente al poder constituyente fundacional, en el segundo frente al poder constituyente transformador. Esta es cultura general, ¿no? Que permite el poder constituyente, pues, originar justamente lo que hacía mención, ¿no? A la creación de la Constitución de la República de Ecuador y su contenido. El poder constituyente derivado, pues el poder constituyente derivado tiene la facultad de reformar la Constitución elaborada por el poder constituyente, ojo, ¿no?
quien elabora, no de dictar una nueva en ese límite de sus atribuciones y competencias. Llamado también poder de reforma, el poder constituyente derivado tiene la misión de modificar parcialmente la Constitución, en tanto lo exijan las circunstancias sociales, económicas, políticas y culturales que se han suscitado con posterioridad a las puestas en vigencia del texto constitucional vigente. Antes, las constituciones anteriores del Ecuador, pues decía Constitución Política del Ecuador, pero ahora nosotros decimos que el Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia, ¿ya? Por lo tanto, es una constitución garantista de derechos. En definitiva, la capacidad del poder constituyente derivado se limita a reformar la Constitución y lo hace en la forma y a través de los procedimientos señalados por el Código Político. ¿Es realmente un poder constituyente? Dos posiciones se pueden señalar respecto a si el poder constituyente derivado realmente, valga la redundancia, un poder constituyente, ¿no? Una posición le niega la categoría de constituyente al señalar que un poder constituyente que es constituido es una contradicción de términos. En efecto, el poder constituyente derivado está constituido por la Constitución, esto no se olviden, ¿no? Ya que la norma suprema se señala el órgano que tiene la atribución reformatoria y los procedimientos mediante los cuales se debe llevar a cabo. Es muy importante esto porque aquí les damos el reazo, ¿no? De cómo se puede reformar una norma, quién conoce un proyecto de ley, etcétera, etcétera. Y hablamos del poder derivado, esto ya constituyente. Vamos pasando. Vamos a los límites del poder constituyente, y el poder constituyente se ubica más allá de la esfera jurídica, su existencia en anterior y superior del Estado y el derecho, de los que su creador y diseñador dicen lo siguiente: límites del poder constituyente originario y límites del poder constituyente derivado. Límites del poder constituyente originario, tenemos los límites formales que se refieren a las actividades del poder constituyente que no pueden estar gobernadas por órganos o procedimientos de naturaleza jurídica. Límites materiales, miren ustedes, el poder constituyente originario tiene límites materiales que será conveniente conocer para lograr un mejor dominio de este tema. Estos límites pueden ser agrupados en los límites fácticos, ideológicos y axiológicos. Ya nos estamos adentrando más a lo que es esto, pero vamos a pasar porque no, si bien debemos conocer por cultura general, pero lo que me interesa es saber, me interesa que ustedes sepan el alcance que tiene nuestra Constitución, ¿no? De la República del Ecuador. Eso es importante. ¿Listo? Permítanme un ratito. Bueno, compañeros, vamos a hablar acerca del origen de la Constitución. Y pues bueno, decimos que nuestra primera Constitución la tenemos en el año de 1830. Y pues una vez que el Ecuador, bueno, a manera de historia, ¿no? Esta es cultura general, se separó de la Gran Colombia en el año de 1830, pues se desarrolla una reunión, miren, en la ciudad en la que yo me encuentro, en la ciudad de Riobamba, por eso decimos que Riobamba es la ciudad de las primicias, con el objetivo de crear el Estado y así la primera Asamblea Nacional Constituyente. En esta ocasión ya, bueno, aquí se programó la primera Constitución del Ecuador, especialmente el 23 de septiembre del año 1830, y en este contexto se estableció que los departamentos de La Suay, Guayas y Quito quedaran reunidos en un solo territorio independiente denominado Ecuador. Tenemos una segunda constitución y hacemos alusión a la constitución de 1835. Esta constitución pues duró 8 años con una sola tendencia liberal. En esta constitución, pues en esta etapa gobernó Vicente Rocafuerte y pues hablaba del territorio de la República del Ecuador, en las que comprenden las provincias de Quito, Chimborazo, Imbabura, Guayaquil, Manabí, Cuenca, Loja y el archipiélago de Galápagos.
ser casado o mayor de 18 años, tener una propiedad raíz de 200 pesos, saber leer y saber escribir, uno de los derechos que se prometizaban en dicha constitución. Tenemos una tercera constitución, que fue la constitución en 1843. Pues bueno, aquí se estableció un impuesto de 3,5 pesos a ciudadanos de entre 25 y 55 años de edad. Hubo otros derechos de algunas igual restricciones de libertad, de imprenta e imposición de castigos. Bueno, aquí el Congreso se reuniría solo cada 4 años. El Poder Ejecutivo al que hacíamos mención, pues el Poder Ejecutivo más largo tenía la garantía absoluta de la personalidad. Tenemos una cuarta constitución y hablamos de la constitución de 1845, que duró 6 años con una tendencia liberal. Pues aquí gobernaron Vicente Ramón Roca y Manuel de Buscatevi y Macri. Aquí se incorporó la garantía del habeas corpus. Esto es muy importante, no el habeas corpus, no es una garantía jurisdiccional que se interpone cuando se ha dado varias vulneración, por ejemplo, lo que propuso el ex vicepresidente de la República de Ecuador, Jorge Glass. Él presentó un habeas corpus porque adujo de que al ser privado de libertad, su salud se encontraba en riesgo. También se dan los casos, por ejemplo, de lesa humanidad, etcétera, etcétera. Se puede proponer este tipo de garantía. Queda abolida la confiscación de bienes y ninguna pena afectará al otro más que el culpable. Se garantizó la propiedad intelectual en esta constitución. La quinta constitución fue la de 1851. Bueno, esta constitución duró 1 año y tuvo una tendencia conservadora. Aquí ya se reconoció expresamente el régimen municipal, se reconoció el gobierno republicano, popular, representativo, electivo, alternativo y responsable. Tenemos una sexta constitución en el año de 1852. Bueno, aquí se manifestaba de que el presidente y vicepresidente durarán en sus funciones 4 años. La ley se asignará los sueldos que deben gozar el presidente, el vicepresidente de la República. Aquí también se creó la ley de manomisión de los esclavos. El presidente y vicepresidente no podrán ser elegidos sino después de un periodo. Se puso como regla. Tenemos la séptima constitución, que fue la de 1861. Aquí, pues para ser presidente y vicepresidente de la República, se requeriría ser ecuatoriano. El nombre de Dios se encontraba en la primera página de la Constitución. Miren ustedes este particular. Las condiciones de ciudadanía se mantuvieron iguales. Aquí, pues de igual manera, aquí García Moreno fue el impulsor del ferrocarril del sur. Además, en el ámbito económico, el desarrollo fue notable, ya que el país incrementó mucho sus exportaciones. Se cobraron impuestos oportunos, se ordenaron las cuentas nacionales y la moneda era su fuerte. En la Constitución se estableció como requisitos para ejercer el cargo de presidente y vicepresidente de la República ser ecuatoriano de nacimiento y ser electo por medio del voto universal. Tenemos una octava constitución, que es la constitución de 1869, y pues esta constitución duró 9 años y tuvo una tendencia conservadora y fue gobernada por los presidentes Gabriel García Moreno y Antonio Borrero Cortázar. Para ser senador del Congreso se reuniría cada 2 años, el 10 de agosto, y tenía, bueno, estas personas tenían que tener 35 años, una propiedad raíz de 4,000 pesos. Aquí también pues los derechos de ciudadanía se suspendían por pertenecer al Poder Ejecutivo. Tenemos una novena constitución, que es la constitución de 1878, y pues aquí existió, ¿no? Aquí la bonanza de cacao. El gobierno de Ventimiglia pretendía inflar el presupuesto estatal y así tener una vida privada acomodada con dinero público. Miren ustedes lo que pasó en esta época. En este texto constitucional se estableció el sufragio universal, se prohibió la esclavitud, así como las penas de azotes, la confiscación de bienes, y se abolió la pena de muerte en los delitos políticos y en los crímenes comunes. Tenemos una 10ª constitución, que es la de 1884.
Pues aquí la enseñanza primaria era gratuita y obligatoria. Los senadores durarán en su poder 4 años y los diputados 2 años. Nadie percibirá los sueldos del Tesoro Nacional, que se llamaba en ese entonces. 11ª Constitución, la Constitución de 1897, y en la nueva Constitución se contemplaron algunos derechos como la libertad de conciencia y de culto, además que en el gobierno se puso en marcha un ambicioso programa de obras públicas y educativas. Asimismo, en Quito se inició el uso de la energía eléctrica, la mujer fue admitida en funciones de servicios públicos y fue promulgada una ley en donde se garantizaba la libertad, la ley de pensamiento. La 12ª Constitución es una constitución de 1906 y pues aquí se desconoció la personalidad jurídica pública de las iglesias católicas, educación laica, y los ferrocarriles fortalecieron aquí lo que es el ejército ecuatoriano. Una 13ª Constitución, que es la de 1929, duró 9 años con una tendencia liberal. En esta gobernaron los presidentes Isidro Ayora y Juan de Dios Martínez. En ningún caso podrá prohibirse la exportación de productos nacionales. Aquí también se garantizó el derecho de habeas corpus y la libertad de opinión. Se otorga el voto a la mujer aquí en esta Constitución. 14ª Constitución, tenemos la de 1938, que fue convocada a una nueva Asamblea Nacional Constituyente, con la que se aprobó una nueva Constitución el 2 de diciembre de 1938. 15ª Constitución, 1945, en el gobierno de Velasco Ibarra, se constituyeron algunos organismos estatales como la Contraloría General del Estado, la Comisión Legislativa Permanente, la Superintendencia de Bancos y el Tribunal de Garantías Constitucionales. Miren, aquí había un tribunal, ¿no? Ojo con esto, un Tribunal de Garantías Constitucionales, qué innovador es. De igual manera, se estipuló la autonomía para las universidades, se estableció los derechos a la ciudadanía, etcétera, etcétera. 16ª Constitución fue la Constitución de 1946. La 16ª Constitución duró 20 años con una tendencia liberal. En esta gobernó los presidentes Carlos Julio y Rosemena Toro. Queda prohibida la pena de destierro, el derecho de elegir libremente y de ser elegido para cargos públicos, ¿no? Se garantizó este derecho. El voto para las elecciones populares era obligatorio para el varón y facultativo para la mujer. 17ª Constitución, tenemos la Constitución de 1967. Esta Constitución duró 11 años con una tendencia conservadora. En esta gobernaron los presidentes Otto Rosemena Gómez y Guillermo Rodríguez Lara. El castellano era el idioma oficial ya del Ecuador. La bandera, el escudo, el himno nacional son los elementos establecidos para la ley, para que la ley garantice la libertad de expresión. Como ciudadanos se tenía el derecho a la seguridad social y protección en caso de tener alguna discapacidad. 18ª Constitución, la Constitución de 1979, duró 20 años con una tendencia socialdemócrata. En esta gobernaron los presidentes Jaime Roldós Aguilera. Pues aquí reduce el Congreso a una sola cámara, permite el voto de los analfabetos, la supresión de las representaciones funcionales deja a las Fuerzas Armadas y la policía sin voz en el Congreso. 19ª Constitución fue la de 1998, y pues bueno, esta duró alrededor de 10 años con una tendencia neoliberal. Pues aquí los grupos étnicos se nacionalizan, se les reconoce, se amplían los derechos económicos y sociales y todos sus beneficios a los grupos vulnerables. Se introduce la administración descentralizada, la conformación étnica y cultural también se incluye y con esto nacen los principios de pluriculturalidad y multinacionalidad. Constitución del 2008 o Constitución de Montecristi, y esto es lo que nos interesa. El 30 de noviembre del 2007 sesionó en Montecristi la Asamblea Constituyente, con la cual se aprobó un nuevo texto constitucional. Aprobada en el 2008, esta norma suprema se encuentra vigente hasta la actualidad. Y a partir de su vigencia fue electo el presidente economista Rafael Correa Delgado. Como les decía, esta constitución es muy importante, está vigente y creo que es una de las mejores constituciones porque, como les dije, es garantista de derechos.
pues aquí se garantizará políticas de prevención de las discapacidades y de manera conjunta la sociedad y la familia se da mucho realce a la institución principal, ¿no?, de todo Estado, que es la familia. Destaca también principalmente los derechos de las personas de los grupos de atención prioritaria. Ustedes saben cuáles son las personas de atención prioritaria: niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad, personas con enfermedades catastróficas, etcétera, etcétera. Mujer embarazada y otras situaciones. Aquí también vincula y relaciona los derechos sociales a la nación andina, ¿no? Por eso hablamos del suma causa y los derechos del buen vivir. Tenemos es que se garantiza también los derechos de quinta generación que se llamaba anteriormente, que son los derechos de la naturaleza. Y como referencia, pues ahí ustedes pueden verificar lo que corresponde a la Constitución de la República del Ecuador. Listo. Un ratito. Bueno, una vez que ya se ha introducido, ¿no?, la Constitución de la República del Ecuador, de cómo esta Constitución ha plasmado, ¿no?, el nuevo nacimiento de nuevos derechos, de nuevos reconocimientos, pues nosotros vamos a hablar de la interpretación constitucional y también la importancia que se le da a los tratados internacionales. Si bien es cierto, hemos hecho un recuento, ¿no?, de lo que, de todas las instituciones que existen en el Ecuador, pero además de nuestra Carta Magna, nosotros tenemos que dar ese realce a lo que manifiesta también la importancia que tienen los tratados e instrumentos internacionales. Y decimos que los tratados e instrumentos internacionales están estipulados en el artículo 417 de nuestra Constitución y nos manifiesta que los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados o otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, lo que les decía, ¿no? Miren, aquí ya está en la normativa. ¿Qué es el principio pro ser humano? Es el pro homine, ¿no? Lo más favorable a la persona. De no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de la cláusula abierta establecida en la Constitución. Es decir, que todos los instrumentos y tratados internacionales firmados y ratificados por el Ecuador tienen que exigirse entre los estados, el estado ecuatoriano, el estado peruano, el colombiano, etcétera, etcétera. Si son parte de la firma de cualquier tratado internacional, pues estos estados cooperan y de cierta manera vigilan que los derechos de las personas se cumplen. El artículo 18 manifiesta que al presidente de la República del Ecuador le corresponde suscribir y ratificar los tratados e instrumentos internacionales. Esto es facultativo, ¿no? Es facultad directamente del Ejecutivo. La presidenta o presidente de la República informará de manera inmediata a la Asamblea Nacional de todos los tratados que suscriba con indicación precisa de su carácter y contenido. Un tratado solo podrá ser ratificado para su posterior canje o depósito 10 días después de que la Asamblea haya sido notificada por el mismo. El artículo 419 nos habla de la ratificación o denuncia de los tratados internacionales. Requerirá para la aprobación previo de la Asamblea Nacional en los casos que se refieran en materia de territorio de límites, se establezcan alianzas políticas o militares. Ojo con esto, contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar cualquier ley. Se referirán a los derechos y garantías establecidas en la Constitución. También, pues, decimos que 5, ¿no?, comprometan a la política económica del Estado, establecida en su Plan Nacional de Desarrollo, a las condiciones de cada institución financiera, internacional o empresa transnacional. Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio, atribuyan competencias propias de orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional. Comprometan al patrimonio natural y en especial al agua, la biodiversidad y a su patrimonio genético. El artículo 420 nos habla acerca de la ratificación de los tratados. La ratificación se podrá solicitar por referéndum, por iniciativa ciudadana o por la presidenta o presidente de la República.
La denuncia de un tratado aprobado corresponderá a la presidenta o presidente de la República. En caso de denuncia de un tratado aprobado por cualquier ciudadano en referéndum, se requerirá el mismo procedimiento que se aprobó. El 421 de la Constitución nos habla de la aplicación de los instrumentos comerciales internacionales. No menoscabará la directa e inmediata aplicación de los derechos, el derecho a la salud, el acceso a medicamentos, insumos, servicios, ni a cualquier avance científico o tecnológico. El 422 no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional. Ecuador es el primer país del mundo en ratificar los 27 tratados de las Naciones Unidas sobre derechos humanos. Ecuador se convirtió en el primer país del mundo en ratificar los 27 convenios internacionales que la sesión de tratados de las Naciones Unidas considera como derechos humanos. Es muy importante que se haya firmado esos tratados y convenios internacionales. De cierta manera, nosotros no solamente estamos protegidos por nuestra Carta Magna, ¿no?, dentro de nuestro ordenamiento jurídico interno, sino también a manera internacional. Además de eso, en todos los procesos constitucionales que se lleven a cabo aquí en el Ecuador, siempre hacemos mención a lo que manifiesta las Naciones Unidas y a todos los pactos, ¿no?, de derechos humanos. La sección de tratados depende del Secretario General de Naciones Unidas como depositario de la referida convención y de otros tratados internacionales. Listo. A ver, compañeros. Permítame un ratito y ya terminamos con esto. Bueno, decimos que parte de la interpretación constitucional, decimos que son uno de los elementos fundamentales del constitucionalismo moderno. Y sin duda, bueno, esta definición va, ¿no?, de acuerdo a todos los métodos de interpretación a la norma constitucional que se lo hace. Por lo tanto, bueno, aquí, como les decía, ¿no?, la Corte Constitucional es el máximo organismo de control en lo que se refiere a temas constitucionales y siempre se respeta la efectiva vigencia de los derechos fundamentales, de los derechos constitucionales que pragmatizan nuestra Constitución. Esto hace alusión a lo que manifiesta el derecho y el principio de supremacía constitucional y de rigidez constitucional que de cierta manera les da el realce a estos derechos. Análisis de principio de norma. Sin duda, los problemas de aplicabilidad o falta de aplicación de los preceptos fundamentales de la norma suprema se generan no tanto por el desconocimiento de las normas constitucionales. Decimos que el desconocimiento de la ley no exime a persona alguna, entonces en ese aspecto tenemos que tener en cuenta, ¿no?, de que así no sepamos una normativa legal, pues no nos va a eximir de responsabilidad alguna. Y bueno, para terminar, compañeros, al hablar de la interpretación constitucional, hablamos de que esto debe ir más allá, ¿no? Por tanto, no solo debe ser una interpretación gramatical, textualmente lo que dice la norma, sino también tenemos que crear derechos. Siempre dentro del ámbito jurídico nosotros decimos que los jueces no tienen que ser boca de la ley, es decir, no tienen que simplemente hacer alusión a lo que dice los códigos o la norma, sino también mediante sus decisiones de manera motivada, también ellos pueden crear derecho. Entonces,
es lo que siempre se hace, ¿no? La crítica a los administradores de justicia en este sentido. Bueno, con esto ya culminaríamos la clase. Decirles a ustedes que sí me gustaría, ¿no? Que revisen más a fondo. En realidad el tiempo no nos avanza, ¿no? Para revisar todo lo que abarca el constitucionalismo en el Ecuador, pero me siento muy satisfecha de que simplemente ustedes puedan entender el alcance que tiene la normativa constitucional en nuestro país. Que tenemos un órgano que, si bien es cierto, es el responsable de interpretar la normativa constitucional, como es la Corte Constitucional. Por eso es que hago siempre énfasis a esta institución, porque es muy importante en nuestro país. Entonces, mencionarles esto, ¿no? De que nosotros sepamos cuáles son nuestros derechos y también cuáles son nuestras limitaciones. Entonces, como ciudadanos, en cualquier momento, sea que nos encontremos en servidores, por ejemplo, públicos, ¿no? Por parte del Estado, o sea que acudamos a una institución pública a solicitar un bien o servicio, pues tenemos que hacerlo con todos los principios que abarca el constitucionalismo en el Ecuador. Dar un buen trato o también solicitar que sean céleres en el proceso que yo vaya a interponer en cualquier institución pública, y siempre solicitar en cualquier situación que ustedes se encuentren que toda decisión, que por más reclamo que ustedes propongan, pues tiene que ser motivado. Eso nada más. Espero que esto les sirva de mucho, que revisen la normativa y todo el material que existe en la plataforma, para que ustedes puedan instruirse de mejor manera, ¿no? A lo que corresponde al derecho constitucional. Eso nada más. Si alguien tiene alguna pregunta, caso contrario, daríamos por finalizada la clase. Les escucho, compañeros. ¿No hay preguntas? De mi parte, muy claro, muy conciso, y yo estoy muy agradecido. De igual manera, sí, como usted lo menciona, hay que hacer un análisis más profundo, porque esto no es todo, no está completo. Entonces ya dependerá de cada persona, de cada aspirante a emprender un análisis completo y detallado de todo esto. Sí, en realidad el derecho constitucional, como ustedes pueden ver, incluso es hasta un poco confuso, ¿no? Porque hablamos de un control de constitucionalidad que netamente eso a ustedes, por eso les digo, ¿no? Por eso es que pasaba yo rápido esas diapositivas, porque no es de mucha énfasis. Lo que nosotros necesitamos saber, y como digo, lo que ustedes necesitan saber es cuál es el alcance de nuestra constitución en el Ecuador. Entonces decimos que al ser la Carta Suprema la madre de todas las leyes, pues todo, absolutamente todo, los códigos en las diferentes especialidades que existen en nuestro país tienen que tener concordancia con lo que manifiesta la Constitución. Saber los derechos, pero también saber las garantías que yo puedo proponer frente a alguna vulneración de derechos. Eso es el derecho constitucional en el Ecuador, compañeros. Eso nada más. Por mí creo que ha sido todo claro. Si alguien más quiere decir algo, caso contrario, ya abandonaría la sesión. Parece que no, mi estimada. Muchísimas gracias, muy amable por tomarse su tiempo en Claro explicar. que sí. Muchas gracias y suerte, ¿no? Suerte. Suerte a todos. Gracias, Hasta gracias, luego. muy amable. Hasta luego.